El libro de los Salmos, capítulo 1 y capítulo 2. Dice así la palabra de Dios: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto de Jehová, el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que en Él confían. Esta es la palabra de Dios. Hermanos, el día de hoy comenzamos una nueva serie en el libro de los Salmos. Ya por hace un tiempo he tenido este deseo de ir a través de los Salmos. He predicado de los Salmos en otras ocasiones, pero mi deseo es ahora predicar los 150 Salmos. Algo que obviamente nos va a llevar algún tiempo, ¿sí? Al menos ¿cuántos domingos? Si hay 150 salmos, al menos 150 domingos, que son casi 3 años, ¿no? Ahora en realidad ya van a ser 151, porque hoy estamos meditando en el capítulo 1 y 2, y la próxima semana vamos a regresar al capítulo 1 y después al capítulo 2, y entonces iremos de ahí en adelante. Ya no me comprometo a decir que serán 150 nada más, porque eso dije con Juan. Con Juan dije que solo iba a predicar 120, que me iba a limitar a 120 sermones, y ya llegamos al 121 y todavía nos falta un ratito. Entonces, olviden el número, no importa, vamos a acabar los salmos. A lo mejor hacemos un espacio en un momento. Son 5 libros en los salmos. Los salmos están tradicionalmente divididos en 5 partes. Entonces quizá en uno de los libros hacemos una intersección y predicamos algún otro libro, un libro corto quizá Filemón, quizá Tito, no sé, a lo mejor hacemos algo así y regresaremos a los salmos. Pero el plan es ir por cada uno de ellos.
mi deseo hoy es introducirnos a el libro de los Salmos, o como lo llamó Lutero, la pequeña Biblia de la Biblia. Lutero dijo que el libro de los Salmos era una Biblia dentro de la Biblia. ¿Qué quería decir con eso? Lo que él quería decir es que los Salmos tienen toda la verdad que de Génesis a Apocalipsis encontramos de forma resumida y poética. No hay verdad que no sea expuesta o explícitamente o necesariamente en los Salmos. Piensa en cualquiera. El libro de los Salmos nos da una doctrina de Dios. El libro de los Salmos nos da una antropología, una doctrina del hombre. ¿No es cierto? El hombre fue creado en justicia, Salmo 8. El hombre cayó en pecado, Salmo 51. El hombre es restaurado, Salmo 32. El hombre es renovado y camina en la verdad, Salmo 119. Y digo, ahorita es por mencionar, pero nos da una sólida antropología, nos da una doctrina de la salvación, lo que llamamos la soteriología. Nos habla del Mesías. De hecho, mi propósito será, hermanos, demostrar algo, que los 150 salmos son del Mesías. Hay algo que se llaman tradicionalmente los salmos mesiánicos, y son, para algunos solo son 5, para algunos son 15, ya algunos extremistas, digamos, 30, pero para nosotros los 150 salmos son del Mesías. Así que nos da una cristología, nos enseña de Cristo, de su persona, de su obra, de su encarnación, de su muerte, de su ascensión, de su resurrección. Nos habla de la iglesia, de su establecimiento, de su comunión, de su expansión. Hermanos, no hay tema que no toque el salterio. Piensa en cualquiera y al final te puedes acercar. Hermano, ¿crees que habla también de esto? Y podemos indagar juntos y ver que sí. No hay tema que el salterio no toque. Por eso Lutero dijo que era una pequeña Biblia dentro de la Biblia. Bueno, hoy quiero introducirlos, hermanos. Quiero que nos introduzcamos como iglesia al libro de los Salmos. Ahora, no se preocupen que no serán como esas introducciones un poco pesadas y tediosas de los comentarios. Si ustedes tienen un comentario de los Salmos, lo cual recomiendo tener, van a ver que la forma tradicional de empezar una introducción, ¿saben con qué es? Bueno, la formación de los Salmos, la autoría de los Salmos, la poesía hebrea, la división de los Salmos, la interpretación de los Salmos. Y a veces uno está leyendo eso y si el autor es muy buen escritor, bueno, te mantiene despierto. Pero si no es tan buen escritor, lo que pasa es que te empieza a aburrir con tanta terminología. Bueno, no se preocupen, hermanos, mi intención no es hablar de ese tipo de introducciones. Mi propósito es más bien introducirlos con la propia introducción del libro de los Salmos. Y es que se conoce que el capítulo 1 y el capítulo 2 fueron leídos al inicio como una introducción a todo el salterio. Que estos dos salmos se leían juntos para introducir a la congregación a los salmos. Así que ese es mi deseo. Y es que deseo, hermanos, que esta introducción nos dé algo de entendimiento sobre este libro. Algunos han pensado que el libro de los Salmos es simplemente como una antología. ¿Saben qué es una antología? Bueno, una antología es una colección de tratados organizada aleatoriamente. Hay diferentes formas de organizar la antología que tratan sobre diferentes temas. Entonces, algunos han pensado que el libro de los Salmos es eso. Son himnos o poesía del Antiguo Testamento que alguien simplemente se dedicó a juntarlos, los compiló y ya.
Pero la verdad, hermanos, es que el Salmo 1 y 2 nos muestran que no es así. Los salmos no son una simple colección aleatoria, organizada aleatoriamente, es lo que quiero decir. El Salmo 1 y 2 nos demuestran que hay una organización específica y que no debemos perderlo de vista. Así que a veces se dice que los salmos es como el himnario, como un himnario, pero no es verdad. Porque si ustedes tienen un himnario, van a ver que cómo están organizados. A veces por orden alfabético, ¿verdad? Pero muchas veces los himnarios ni siquiera es por orden alfabético, es por acomodo, ¿cierto? Para que se acomode bien, lo ponen en una página y los ponen dispersos, y como no es alfabético, uno tiene que ir hasta atrás de la página y ver dónde está ese cántico, ese himnario. Bueno, eso no es el libro de los Salmos. En el libro de los Salmos hay una intención particular de organización. Y déjenme darles evidencia de esto. Bueno, una de mis evidencias es Salmo 1 y 2 son introductorios, pero ahorita vamos a llegar a esto. Déjenme darles otras evidencias de este tema. Por ejemplo, ¿cuántos libros hay en los Salmos? 5. ¿Y cómo están divididos? Agarró a alguien y dijo, a ver, tenemos 150, queremos 5 libros, 150 entre 3 nos da a 30, entonces 30, 30 y 30 y 30. ¿Sí? ¿Así están divididos el libro de los Salmos? Los estoy agarrando en algunas curvas, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo estamos en nuestro conocimiento del libro de los Salmos? No, el libro de los Salmos tiene un acomodo muy particular. Es 41 salmos, después 31 salmos, 17, 17 y 44. Vean esto, el que los acomodó tenía algo en mente de tal forma que no hace 30, 30, 30 y 30, sino los acomoda de una forma particular. ¿Será que el tema en el que los acomoda es porque tienen la razón de la forma en que los acomoda será porque tienen un tema en común? ¿Porque tienen un propósito en común? Puede ser que sea así. Ahora, uno se da cuenta todavía más de esta posible realidad cuando vemos cómo termina cada uno de los libros. ¿Cómo termina cada uno de los libros? Abran su Biblia en el Salmo 41, versículo 11. Ahí termina el primer libro y quiero que noten cómo termina. Dice, bendito 41:13. 41:13. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Cómo termina el libro? Con lo que llamamos una doxología. Que es una doxología, una alabanza a Dios. Ahora, ¿cómo termina el segundo libro? Abran sus Biblias en el Salmo 72, versículo 18. Salmo 72, versículo 18 y 19. Bendito Jehová, Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre, glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Ahora, ¿cómo termina el tercer libro? Igual, el Salmo 89, versículo 52, termina con alabanza. ¿Y cómo termina el cuarto libro? Igual, Salmo 106, versículo 48. ¿Y cómo termina el quinto libro, hermanos? ¿Saben cómo termina? Con lo que se llama el Jalel. Jalel quiere decir aleluya. Entonces, el salterio termina desde el Salmo 146 hasta el Salmo 150 con salmos de alabanza, el Jalel. Aleluya al Señor por sus obras. Bueno, el que compuso el orden de los salmos, parece que los organizó de tal forma que todos terminaran con alabanzas a Dios. Interesante. Ahora, dejen su Biblia en el Salmo 72, porque hasta ahorita tenemos sospechas, ¿sí? Porque hasta ahorita solo tenemos sospechas de que hay un orden. ¿Cuáles son nuestras sospechas? Bueno, vemos que no se dividieron en 30, 30, 30 y 30. Por otro lado, vemos que al final de cada libro de la Biblia tenemos alabanzas, o sea que puede ser que el autor tuvo un propósito, pero creo que este argumento que viene a continuación sigue dándonos
evidencia y deja de ser una sospecha a ser algo más claro en nuestra mente. ¿Y qué es el punto? ¿Cómo termina el Salmo 72, versículo 20? Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Israel. ¿Qué termina? Las oraciones de David, hijo de Israel. Bueno, ¿en qué año vivió David? 1000 antes de Cristo, aproximadamente. Bueno, ¿de qué trata el Salmo 73, Salmo 74 en adelante? ¿De qué tratan esos salmos? Tratan de la cautividad de Israel, la cautividad del reino del sur particularmente. Hay un salmo también del reino del norte, pero es principalmente del reino del sur. ¿Cuándo cae el reino del sur? 585 después de Cristo, o sea, 400 años después. David vive en el 1000 y 400 años después aproximadamente es que viene la caída del reino del sur. Ok, Salmo 72 nos dice que aquí terminan las oraciones de David. Ahora abran sus Biblias en el Salmo 138. Salmo 138. Hay un título que ustedes seguramente tienen en letras negras, oscuras. Si dice algo así como Acción de Gracias, ignórenlo, ese es un trabajo editorial, ¿sí? Sus Biblias lo trabajaron un traductor, y el traductor trabajó en el texto, y hubo un editor. ¿Y qué hace el editor? Bueno, le pone el acomodo, la letra, y le pone títulos. Ese título, ignóralo, pero después sí hay otro titulito, ¿sí? Que dice que Salmo de David. ¿Cómo? Si para este tiempo David ya no está. De hecho, los salmos, el Salmo 107 en adelante, son salmos del retorno de Israel. O sea, pasan los salmos de la cautividad y después, este es el pueblo regresando. Por eso tenemos lo que se llaman salmos de ascenso. ¿Saben qué son los salmos de ascenso? Los salmos en donde todos están caminando hacia Jerusalén, ¿sí? Y van cantando alabanzas al Señor por su regreso, por su retorno a la tierra prometida. Entonces el editor consideró que algunos de los salmos de David, no es que, hermanos, simplemente estaba editando y ¡ay, caramba! Se nos olvidó meter estos 3, 4 salmos, porque del 138 hasta el 145 son de David. ¿Dónde los metemos? No, pues ya al final. A ver, abre tu pasta y vamos a meterlo. Bueno, no eran pastas, ¿verdad? Nuestro libro, la forma en la que nosotros tenemos la Biblia es llamado formato códex. Antes obviamente era formato de pergamino. Entonces de alguna manera dijeron, a ver, corta el rollo y pónselos ahí. No, realmente no es lo que pasó. Parece que el editor de los salmos, probablemente Esdras, algunos suponen que fue Esdras, porque el Salterio tiene su forma completa hasta el regreso de la cautividad, y el que lo forma es probablemente uno que es experto en la ley mosaica, y quizá es por eso que está dividido en 5 libros, ¿no? Por parentesco con Moisés, con el Pentateuco de Moisés. Entonces, es evidente que hay una obra editorial. Y esto no es extraño en la mente hebrea, porque nuestro libro del Antiguo Testamento, ¿en dónde termina? ¿Cuál es nuestro último libro del Antiguo Testamento? Malaquías. Pero en la Biblia, en el orden hebreo, ¿cuál es el último? ¿Quién sabe? ¿Saben qué es diferente? Nuestra traducción sigue más bien la tradición latina, nuestro acomodo, pero la Biblia hebrea termina diferente. ¿Saben con quién termina? Crónicas. Crónicas. El libro de Crónicas es el final. ¿Por qué? Porque ¿cómo acaba el libro de Crónicas? Sin rey en el trono.
sin rey en el trono. O sea, el mismo orden del libro del Antiguo Testamento en la mente hebrea nos dice que estaban anticipando algo. Estaban esperando la realización de algo. Entonces, en la mente hebrea, el acomodo de los libros no era algo extraño. Bueno, mi punto es que los salmos están acomodados de una forma específica. Tienen un orden editorial guiado por el Señor. Ahora, quiero reconocer que para este material, y este no fue mi pensamiento, no es mi meditación de los salmos, y me di cuenta de esto, hermanos. Realmente hay varios autores que me han ayudado a entender más de esto. Uno de ellos es Mark Futato, y otro se llama Robert Palmerson, y otro se llama Gerald Wilson, y hay otro hombre que se llama Gerald Kant. Entonces, esto es algo que se ha trabajado a través de los años. ¿Y cuál es el orden propuesto? El orden propuesto es que hay temas gobernantes en cada uno de los libros de los Salmos. Entonces, el primer libro, capítulo 1 hasta el 41, es un libro de confrontación. Es un libro en donde el Mesías, o Dios a través del Mesías prometido, está estableciendo su reino a través o en las naciones que se oponen hacia Él. Por eso en estos salmos tenemos salmos de alguien que está siendo perseguido, alguien que está teniendo lucha con el mundo, alguien que está intentando establecer su reino y demás. Ese es el tema que gobierna, Dios estableciendo su reino. Capítulo 42 al 72, el segundo libro, tiene como tema comunión o comunicación. Y aquí hay algo muy interesante. Miren, hay dos nombres principales para Dios en el Antiguo Testamento. Uno es Elohim, y Elohim es el nombre general que se le da a Dios. Y el otro nombre es Yahvé, de los principales. De hecho, cuando ustedes leen Génesis 1, si nosotros lo leyésemos en hebreo, hasta el capítulo 2, versículo 2 o 3, no me acuerdo exactamente, el nombre que gobierna es Elohim. Así empieza la Biblia en hebreo. En el principio creó Dios, creó Elohim, Elohim creó los cielos y la tierra, y así, y Elohim dijo, y Elohim. Pero cuando uno llega al capítulo 2, versículo 4, el nombre de Dios deja de ser Elohim y empieza a ser Yahvé. Yahvé. ¿Y qué significa el nombre Yahvé? Jehová. Significa el Dios del pacto. Y tiene mucha relación, o mucho sentido, porque el capítulo 1 es la creación del cosmos. Pero el capítulo 2 es la creación del cosmos, pero con un pacto con Adán. El Dios del pacto, Yahvé es su nombre. Lo mismo tenemos en el Salmo 19. La primera parte del Salmo, versículos 1 al 6, ¿saben cuál es el nombre? Elohim. Los cielos por doquier cuentan a todo ser la gran gloria de Dios, Elohim. Pero después, el capítulo 19, versículo 7 en adelante, ¿saben cuál es el tema? ¿Cuál es el nombre que se le da a Dios? Yahvé. ¿Y cuál es el tema ahí? La palabra de Yahvé, los testimonios de Yahvé. ¿Por qué? Porque la creación nos habla de Dios creador, Elohim, pero su palabra nos habla del Dios del pacto. Bueno, en el libro 1, el nombre que domina, hablando en términos generales, es Yahvé. O sea, el primer libro es acerca del Dios del pacto estableciendo su pacto. En el libro 2, capítulo 42 al 72, el nombre de Dios es Elohim, el más frecuente, el que se usa con más frecuencia. ¿Por qué? Porque es prácticamente como si el primer libro está diciendo, ok, Jehová ha establecido su reino, pero naciones están invitadas. El Dios creador del cielo y de la tierra les invita a venir. Es un libro de comunicación, o si quieren decirlo así, es un libro de evangelización, el capítulo 42 al 72. El libro 3, devastación.
capítulo 73 al 89. Así termina el Salmo 89. Salmo 89 es precioso, porque dice, miren las misericordias de Dios que ha hecho pacto, que ha puesto a su ungido. Pero ¿saben cómo termina? Pero ahora no hay rey en Israel. Señor, ha caído la corona de tu rey. No hay alguien que está sentado. ¿Qué pasó? Bueno, que Dios vino a establecer su pacto, el pueblo desobedeció, entonces viene la devastación, viene la disciplina. Y los salmos que gobiernan esto, los salmos que están siendo expresados por el pueblo en cautiverio, en tristeza, en angustia. El libro 4, capítulo 90 al 106, es el libro de maduración. Abran su Biblia rápidamente en el Salmo 90. Creo que es muy evidente que este libro debería ser llamado el libro de la maduración. Vean esto, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes de que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Hermanos, es que ya no tienen templo, ya no tienen sacrificios, ya no tienen sumos sacerdotes, ya no tienen. Y aquí es cuando el pueblo tiene que aferrarse a lo único que no puede perder. ¿Quién? Yahvé. Yahvé es aquel que no pueden perder. Y termina el Salterio, el quinto libro, Salmo 107 al 150, con la consumación, cantos de aleluya. Hermanos, esto es importante conocer por varias razones. Nos ayudará a entender mejor los salmos. Nos ayudará a tener una estructura general de decir, ok, cualquier cosa que signifique este texto, su intención es el establecimiento del reino del Mesías. Por ejemplo, el Salmo 23. ¿Cómo interpretamos el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero si entendemos que el tema del Salterio en el primer libro es Dios estableciendo su reino, podemos ver que es más bien el Mesías siendo el pastor, aquel Mesías poderoso que puede pastorear y dirigir sus ovejas con toda autoridad. Esto nos ayuda a interpretar mejor los salmos. Es cierto que aunque no es como predicar un evangelio, no es como llevar la secuencia exacta, esto es claro. El capítulo 3 no sigue exactamente al 4 y por eso podremos predicarlos variadamente. No obstante, tener una idea de esto, hermano, nos ayuda a llevar la narración general, la narración que gobierna a los salmos. Ok, otra evidencia de que hay este orden es el capítulo 1 y 2. El capítulo 1 y 2. Que son una introducción. Lo más probable es que al inicio los salmos de David empiezan en el capítulo 3. Abran sus Biblias en el capítulo 3. ¿Cómo empieza esa inscripción hasta arriba? Arriba del versículo 1. ¿Qué dice? Salmo de David. Ahora lean en el capítulo 1. ¿Tienen esa inscripción? No. Ahora lean el capítulo 2. ¿Tiene esa inscripción? No. Entonces, lo más probable es que estos salmos no fueron escritos por David. ¿Por quién fueron escritos? No sabemos, pero Dios los inspiró y el redactor, el editor del Salterio decide ponerlos hasta el principio con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Introducirnos al tema del Salterio y al propósito del Salterio. Miren otra evidencia de que estos deben ir unidos. No solo es que no tienen esa superescrito, ese titulito hasta arriba, sino además vean cómo empieza el capítulo 1, versículo 1. ¿Cuál es la palabra con la que empieza? Bienaventurados. La palabra hebrea es asher, la palabra bendito, asher. Ahora, ¿cómo termina el capítulo 2, versículo 13?
Perdón, estaba perdido. Versículo 12. Bienaventurados Asher, todos los que en él confían. Esto es lo que se llama un inclusio. Hay como unos grandes corchetes que están empacando la información. El capítulo 1 empieza con una bendición y el capítulo 2 termina con una bendición. Ahora, noten que los temas de hecho no son tan distintos. ¿Cómo empieza el capítulo 1? Bienaventurado el varón que se deleita en la ley de Jehová y que no anda en consejo de malos. ¿De qué trata el capítulo 2? Bienaventuradas las naciones que andan en el consejo de Jehová y que no se rebelan contra él, y malditas de las naciones que contra él se rebelan. Así que esto es un texto introductorio y por eso hoy nos introducimos así a los salmos, con la misma introducción. Y déjenme tomar el tiempo que nos resta para hablar del propósito de los salmos, capítulo 1. El capítulo 1 nos muestra el propósito de los salmos y después veamos en el capítulo 2 el tema de los salmos. Seremos muy generales, no esperemos hoy una exposición texto tras texto, eso será la próxima semana en el capítulo 1. Hoy hablaremos de lo general. Capítulo 1, el propósito de los salmos. El capítulo 1, versículo 1, nos hace evidente un lenguaje sapiensal, lenguaje de literatura sapiensal. Vean conmigo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El tema es de un hombre bienaventurado, tema común, por ejemplo, en Proverbios capítulo 3, capítulo 13, capítulo 20, capítulo 28, entre otros. Bienaventurado, pero no solo es de una bienaventuranza en general, sino es el que anda en la ley de Jehová. Y maldito del que no anda en la ley de Jehová. Entonces, la literatura es de dos caminos, de elección entre dos caminos. El libro de los Salmos nos abre las puertas a algo que es conocido como literatura sapiensal. ¿Qué es literatura sapiensal? Aquella literatura en el Antiguo Testamento que tiene énfasis de sabiduría. Por ejemplo, Eclesiastés, Proverbios, Cantares entraría en parte en eso. Es literatura que nos pone evidentemente el camino de Jehová y el camino de los malos. Así que el propósito básico de los salmos parece ser instruirnos en la ley de Jehová. De hecho, noten esto: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, dice versículo 2, sino que en la ley de Jehová, en la ley de Jehová, Torah Yahvé. Hermanos, a veces podemos malentender esto de ley, porque cuando pensamos en la ley, ¿piensas en los 10 mandamientos nada más? No es lo que está diciendo, los incluye, pero es más. Como he dicho, el redactor parece estar pensando en la ley de Jehová más en el Pentateuco que en solo los 10 mandamientos. Y lo que está diciendo, que es bienaventurado aquel que anda en la ley, en el consejo de Jehová. Abran sus Biblias en el Salmo 78. Creo que aquí se explica bien la intención del salterio. Salmo 78, versículo 1 al 3. Escucha, pueblo mío, mi ley, mi Torah. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las confirmaron. Perdón, no las contaron. Los salmos nos están invitando a conocer la ley, la Torah de Yahvé. Nos están llamando y diciendo: bienaventurado el varón que anda en la ley de Jehová. Es una invitación. Así que es una invitación para andar en la ley de Jehová, para elegir entre la ley de Jehová y no en el camino del malo.
hermanos, de tal manera que a través de libros de los Salmos vamos a tener mucha instrucción, vamos a tener amonestación de cómo vive el hombre piadoso, de cómo vive aquel que agrada a Dios, de cómo vencer el tiempo de desánimo, de cómo puede agradar a Dios aquel hombre en los tiempos de tribulación y demás. Es un libro de instrucción de aquellos que quieren andar en la ley de Yahvé. Ahora, no solo es de instrucción, sino de beatitud. Y es que, disculpen que tenga que usar esta palabra, hermanos, pero prefiero decir esta palabra difícil que la palabra felicidad. Pero vean lo que está diciendo el versículo 1, bienaventurado. Lo que está haciendo el libro de los Salmos es, hay un camino de los malos y hay un camino de Yahvé. Bueno, bienaventurado, feliz, gozoso, beato, beato. Aquel, o sea, pleno, el hombre que anda en la ley de Jehová. Es una invitación a la beatitud. No me gusta decir a la felicidad, porque felicidad, hermanos, es tan mal entendida y cada uno puede tener un concepto de lo que es la felicidad. Pero este es una invitación a la beatitud. Como dice en el Sermón del Monte, Mateo 5, bienaventurados. La palabra ahí es macarios, plenos, felices, sumamente gozosos, bienaventurados. No hay mejor palabra, hermanos. Por eso a veces no me gustan tanto las traducciones tan modernas que intentan modernizar demasiado el lenguaje y ponen felices o muy felices. No, bienaventurado el hombre que anda en su ley. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Es un concepto que desarrollaré más en la próxima exposición y más a través de todo el libro de los Salmos, pero en concreto podemos decir que ser bienaventurado es un hombre que es comparado con un árbol junto a corrientes de aguas, un árbol que es fructífero. Entonces, un hombre bienaventurado es un hombre vivo, es un hombre que tiene fruto y es estable. ¿No quiere ser eso, hermano? ¿No quiere ser un creyente espiritualmente vivo? No de ese creyente seco que con trabajos puede continuar su vida cristiana, sino que brota de él aguas, como dice en el Juan capítulo 4. Dice, si yo te diera de esa agua, de ti saltarían aguas. O sea, tú llenarías a otros. ¿No quieres ser, por otro lado, fructífero en tu vida, hermano? Ser un cristiano que da su fruto a su tiempo, que tu hoja no cae. Hermanos, yo deseo ser ese tipo de cristiano. Y yo sé que tú también. Y estable. Vienen las tormentas, pero ¿no nos gustaría estar estables? Entonces la invitación es a vivir en la comunión de Jehová, en cuya comunión gozamos de beatitud. Ahora, es un camino de santidad. Es una invitación a caminar en la ley de Jehová, a ser beato, a ser bienaventurado. Pero es una invitación y esto lo deja claro desde el principio, para andar en su ley. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Es un llamado a una vida santa, una vida que anda en la ley de Jehová, que tiene comunión con Jehová. Esa es la invitación que tenemos aquí. Miren lo que dice Josué capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Saben? Hace muchos años, cuando leía este texto, siempre decía, ¿tiene tantos parentescos con Salmo 1? Y ahora entiendo por qué. Porque es muy probable que el redactor de los Salmos estaba pensando, inspirado por el Espíritu Santo, estaba pensando en ofrecer esta invitación que nos presenta el libro de Josué, hermanos. Hermanos, cuando lees el libro de Josué, nos dices, caramba, ¿cuál era el éxito de la vida espiritual de este hombre? ¿No es cierto? ¿Tenía éxito? Hermanos, no hubo
mejor líder en el antiguo pacto, hablando después de Moisés y quizá después de David, que Josué, un hombre lleno del Espíritu del Señor, un hombre del cual se nos reportan victorias tras victorias tras victorias. ¿Y cuál era este éxito, si lo quieren ver así, de su vida espiritual, de agradar a Jehová? Dice que en su ley medita de día y de noche. Los salmos están diciéndonos, ¿recuerdan a Josué? ¿Recuerdan a Josué? Bueno, este libro te invita a que participes de la misma vida de Josué, si lo podemos presentar de esa forma. Dice un autor, la introducción al Salterio no es para nada una invitación a la soberbia, al legalismo o a la autojusticia. Por el contrario, es una invitación a estar dispuestos a la instrucción de Dios y a la realidad del reino de Dios en el mundo. Hermanos, esto es lo que nos espera en el libro de los Salmos. Una invitación a caminar en la ley de Jehová para disfrutar de la bendición, para ser bienaventurados cuando caminamos en su santidad. Que esto abra nuestro apetito, que esto abra nuestro deseo, que esto venga a exhortarnos esta noche, hermanos, y preguntemos, si esta es la invitación del libro de los Salmos, ¿estoy caminando en medio de esta invitación? ¿Estoy gozando, estoy intentando vivir en esta vida santa? ¿Camino bajo el propósito del libro de los Salmos? Bienaventurado el que medita en su ley. Bienaventurado el que considera sus testimonios frecuentemente. No hay otra forma de ser bienaventurado en esta tierra más que el hombre que considera los estatutos de Jehová, más el hombre que decide caminar bajo su ley, más el hombre que decide en agradarlo y obedecerle en todos sus caminos. ¿Cómo estás hoy, hermano? ¿Estás caminando en la ley de Jehová? ¿Estás caminando en sus estatutos? ¿Estás deleitándote en su llamamiento? Bueno, ese es el propósito del libro de los Salmos. Es una invitación a la vida beata por caminar en la ley de Jehová. Es un libro para el pueblo del pacto. ¿Sí? Que esto quede claro. Es un libro para el pueblo del pacto. Si tú no estás en Cristo, la invitación no es para ti en un sentido. Porque aquellos que pueden caminar en la ley de Jehová son los que están en el pacto con Jehová. Si tú no estás en el pacto, la primera invitación para ti es: ven y únete al pacto por medio del Señor Jesucristo. Y entonces caminarás en su ley. Bueno, ese es el propósito. Tenemos que pasar a el tema. El tema. Versículo 1 del capítulo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipe consultarán, unidos contra Jehová y contra su ungido. El Salmo 2 nos habla del reinado de Dios. Este es el tema del Salterio. El propósito es invitarnos: ven, participa de esta beatitud. El tema es: Dios reina. El Señor reina. El Señor reina desde Sión. El Señor reina a través de su ungido. Y entonces veamos la perfecta armonía que tiene en el capítulo 2 y 1. ¿Por qué podemos ser felices, beatos, bienaventurados? Porque el Señor reina. ¿Por qué podemos caminar en este mundo con esperanza? Porque el Señor reina. De manera, hermanos, que el salmista nos está diciendo:
lo que están a punto de experimentar no solo es instrucción, lo que están a punto de conocer ahora es el Mesías, su reinado. El tema de los salmos es Dios reinando por medio del Mesías. De eso tratan. Cada salmo tiene este propósito de invitarnos a la bendición, a la bienaventuranza, por medio de hacernos conocer que Jehová reina, que Jehová está por encima de todos. El Salmo 2, hermanos, si uno lee el Salmo 2 y después lee el reinado de David, se puede alentar, ¿cierto? Se puede alentar y decir, caramba, el Señor está estableciendo su reinado. Pero si después uno continúa, ve que David cae, ve que David ya no está en el trono. Y la pregunta es, ¿qué pasó con el tema del Mesías? Bueno, hermanos, es que el tema del Mesías es, a través de todos los salmos, anticiparnos sus glorias en la venida de Cristo. Así es como fomenta nuestra esperanza. Así es como nos alienta a través de los salmos. Somos invitados a caminar en la ley de Jehová, por medio de Jehová revelarnos que Él es el que reina sobre todos. Y lo hace a través de su elegido. Hermanos, vean esto. Salterio tiene que ver con alabanzas, el libro de las alabanzas. Pero, ¿cuál es uno de los temas gobernantes en los salmos? Lamento. ¿Saben que hay una categoría dentro del salterio para esos salmos? Los salmos de lamento. ¿Cómo? ¿Cómo es el libro de las alabanzas si está lleno de cánticos de lamento? Hermanos, porque debemos entender la estructura de los salmos. Estos mismos fracasos que vamos a ver, estas mismas tristezas que vamos a ver, todas nos estaban dirigiendo a poner nuestra esperanza al Mesías que llegó, o que llegaría para el pueblo de Israel, que ha llegado para nosotros. El propósito era alentar, era quitar toda esperanza de los hombres y ponerla solo en el futuro Mesías. De manera que dice un autor, escuchen su comentario, es bastante útil. Dice, Klaus Westermann fue el primer académico en llamar la atención a este movimiento en la macroestructura del libro de los Salmos. Lo que hemos visto es la macroestructura. Un movimiento de la lamentación a la alabanza. ¿Cómo termina el salterio? Dijimos, ¿con el qué? Halel. Cantos o cánticos de alabanza. Dice este autor, del sufrimiento a la gloria. Esto es lo que los salmos nos enseñarán a hacer. ¿Quieres ser bienaventurado? Bueno, aprende a conocer que tu esperanza está solo en el Mesías que viene. ¿Por qué nos habla de las derrotas de David? Para hacernos poner nuestros ojos en el Mesías que viene. ¿Por qué nos habla de los triunfos de David? Para hacernos entender los triunfos que obtendría el Mesías que viene. ¿Por qué nos hablan del sufrimiento del pueblo de Israel y del sufrimiento de David? Para hacernos ver que el Mesías que viene sufriría. Hermanos, todo el salterio tiene este propósito: alentar nuestros corazones para poner nuestros ojos solo en el prometido. Dice el autor, el David que repentinamente es oprimido al principio de los salmos, es el David que guiará la alabanza a nuestro rey, a nuestro Dios y Rey sobre toda la tierra. David empieza con problemas. Vamos a empezar el capítulo 3. ¿Con qué empieza el capítulo 3? Se levantan contra tu ungido. Dice, oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Bueno, este David oprimido, ¿con qué termina el salterio? Con alabanzas a Jehová, porque su reino se está estableciendo. La orientación del salterio es para que pongamos nuestros ojos en el único Mesías. El autor de los salmos, Dios,
nos está llamando la atención para que nuestra esperanza esté solo en aquel que puede lograr los propósitos de los salmos, solo aquel que puede establecer su reino. En los salmos Dios es el soberano, ese es uno de los temas principales. Y la pregunta que hace es, ¿estás bajo su reinado? Miren cómo el Salmo 2 nos pone el tema delante. El tema de los salmos es Dios reina. Entonces la pregunta para ti esta tarde es, ¿estás bajo su reinado? ¿Estás bajo su señorío? ¿Te estás sometiendo a sus mandatos y a su regla? Porque si no, dice que lo que nos va a decir los salmos es cómo Jehová destruye a sus enemigos, cómo Jehová se burla de aquellos que intentan hacer guerra contra él. Ahora, ¿estás bajo su reinado? Bueno, él dice que el tema de los salmos es, bienaventurado eres tú. Ahora, si estás bajo su reinado, andas bajo su ley. Y entonces eres el hombre bienaventurado. Vean esto, la esperanza que los salmos nos da no es una esperanza, como decía el autor, legalista, sino una esperanza en el Señor soberano, en su Mesías, que nos hace caminar en santidad. Dice el autor, el Salmo 1 y el Salmo 2 juntos sugieren que los justos son aquellos que están dispuestos a recibir la instrucción de Dios y el gobierno de Dios, quienes toman refugio en Dios. Los justos son aquellos quienes, en medio de los poderes en disputa, deciden confiar en Dios. Esperan en el Señor. Los justos son aquellos quienes, en medio de los poderes en disputa, prefieren confiar en Jehová. Y los salmos intentan decirnos por medio de los 150 salmos, ok, los reyes se levantan contra Jehová, pero Jehová reina. Pon tu confianza en Él. Así que esta introducción es de exhortación para aquellos que no están bajo el dominio de Jehová. Jehová reina. Jehová es rey sobre ti. Hoy Él es tu rey, es tu Señor, es tu creador, es tu amo. La pregunta es, ¿te estás sometiendo? ¿Te estás rindiendo a Él? ¿O te estás rebelando contra sus mandatos? No digas, bueno, pero yo no soy de los que hacen guerra contra Jehová. Si no estás sometido bajo su ley, ¿qué es eso? ¿Cómo se le llama a eso? Rebeldía. Si no estás sometido bajo su ley, eres un rebelde de la ley de Jehová. Si no estás sometido bajo su Mesías, bajo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, estás en rebelión contra Jehová. Entonces el tema de los salmos es una advertencia para ti. Ven y ríndete ante Él antes que su juicio caiga sobre ti. La pregunta no es si el juicio va a caer, porque Él reina, eso es seguro. La pregunta es, ¿estás sometido bajo su reinado? Este es el llamado de Dios al mundo. Oh pueblos, ¿por qué son necios? ¿Por qué son rebeldes? Naciones, presidentes, gobiernos, ¿por qué se rebelan contra Jehová? Pero deja de pensar solamente en reyes y presidentes y ministros. Piensa, ¿tú estás sometido? ¿Estás sometido bajo su reinado, bajo su ley? ¿Eres un bienaventurado que camina y descansa en el Mesías Salvador y caminas bajo su santa ley? Bienaventurado, si no, ay de ti, ay de ti. Porque el que mora en los cielos se reirá y risa tendrá el Señor soberano. Porque los aplastará, los castigará con su vara de hierro. Este es nuestro Dios. Necesitamos los salmos para entender quién es Jehová. Jehová es aquel que en el día del juicio castigará con vara de hierro a los que no se sometieron a Él. Si tú dices, pero yo no fui un gran rebelde, no importa, si no te sometiste bajo su ley, serás castigado. Si no te sometiste a su Mesías, serás castigado. Si rechazaste a Cristo Salvador, serás castigado.
¿Por qué entonces permaneceréis en esta necedad? Hermanos, el propósito de los salmos nos llama a caminar en la ley de Jehová, a ser bienaventurados. Espero que sus corazones se alienten en decir: sí, Señor, dime cuáles son tus caminos, que yo quiero andar por ellos. Pero hay algo más. Toma aliento, hermano, el Señor reina. Necesitamos escuchar esta verdad en medio de un mundo lleno de caos, ¿no? Lleno de caos nuestro país, lleno de caos los países importantes, vecinos, los Estados Unidos, lleno de caos el mundo entero. Hermanos, pero el Señor reina. Iglesia, confía en tu Señor y obedécele en medio de las circunstancias difíciles. Imagínense al pueblo de Israel en medio de la cautividad. ¿Qué decía el pueblo de Israel en medio de la cautividad? Jehová reina. Ok, hemos sido traídos a la cautividad. Su poder no se ha terminado. Él sigue reinando. Él manifiesta su señorío. Jehová reina. Hermano, toma aliento, porque Jehová reina. Y entendamos esto. Y reina porque su Mesías ha triunfado. No hay nada que temer, hermanos, no hay nada que dudar. El mundo se podrá poner en contra de la iglesia, pero Jehová reina. Podrán quitarnos la vida, pero Jehová reina. Porque dice la Escritura: he aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura. Y después de decirnos el Salmo 153, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y decirnos cómo Cristo murió. Vean el final. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirán despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hermanos, Israel debía poner su confianza que su Mesías vendría a establecer su reino. Bueno, el Mesías ya vino, hermanos. Solo tenemos que mirar atrás y recordar la obra de nuestro Señor Jesucristo. Jehová reina y su Mesías ha conquistado. Claro, esperamos algo. Esperamos la consumación de todas las cosas. Pero no hay duda de que estas, mis hermanos, se realizarán. Este es el tema de los salmos para que la iglesia sea alentada. Así que es un libro de invitación a ser bienaventurados. Es una invitación para ser bienaventurados al caminar en la ley de Jehová y andar en su palabra. Pero es una invitación a ser bienaventurados por medio de poner nuestra confianza en el Dios que reina y en su Mesías, nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que en cada salmo, hermanos, nos dedicaremos a hacer dos cosas. En primer lugar, conocer al Mesías en cada salmo. En cada salmo se expondrá el Mesías Salvador. Todos y cada uno de ellos. Pero al mismo tiempo, el Mesías Salvador nos invitará en cada salmo a que participemos de la ley de Jehová, de una o de otra manera, por consolación, por instrucción, por amonestación, por dirección, por consuelo, por aliento. Pero este es el propósito de los salmos, y este es su grande tema. Iglesia, regocíjate en tu Salvador, en este mundo de caos, porque el Señor reina. Bienaventurados aquellos que han puesto en Él, su confianza. Y hoy, hermanos, cuando celebramos esta Santa Cena, no celebramos su derrota, sino su triunfo. Porque el pan y el vino son la revelación o la manifestación del triunfo de Cristo. Porque por medio de su muerte, el Mesías, verdadero Dios y verdadero hombre,
ha realizado y consumado el reino de su Padre. De tal forma que hoy le dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos al estrado de tus pies. Así que hoy, hermanos, nos gozamos en la cena del Señor al saber que fue por la muerte y la resurrección de Cristo que Jehová reina a través del Mesías Salvador. Que el Señor nos consuele con estas palabras, nos instruya y nos exhorte a caminar en el camino de los bienaventurados. Amén.